Cuando la pandemia llegó a nuestro país, una de las regiones, una de las ciudades más afectadas fue Iquitos. Fue muy doloroso, sin duda, ver cómo nuestros compatriotas morían ante una enfermedad que desconocíamos, pero de ahí se han sacado grandes lecciones, Mauricio. Lecciones que lamentablemente no han llegado a otras regiones que hoy se ven azotadas por el COVID-19. El doctor Juan Carlos Celis es médico infectólogo del Hospital Regional de Loreto y tiene un conocimiento ahora valiosísimo sobre el manejo de la enfermedad, y con él estamos en línea. Doctor Celis, muy buenos días. Mabel, Mauricio, muchas gracias por la invitación. A usted. Doctor Celis, basados en esa experiencia que usted ha obtenido en este tiempo, ¿cuál usted diría que es el cambio de estrategia en el tratamiento del paciente con COVID-19, inclusive desde que se sospecha que tiene el virus? Ya, hay un grupo de lecciones bien importantes, como bien has mencionado, desde Iquitos, ¿no? O sea, nosotros tuvimos la esperanza en un grupo de medicamentos y el ministerio y todo el mundo en realidad tuvo esa esperanza. Estamos hablando de un grupo de medicamentos que se llaman cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, acitromicina, y al inicio todavía había una lista más grande como atorvastatina, lopinavir, ritonavir. Todo el mundo lo usó, no solo el Perú, y está bien. Yo pienso que era como medicina de guerra en ese momento, porque se pensaba que estos medicamentos funcionaban en animales y en vitro, y se pensó que eso iba a pasar. Una de las grandes lecciones aquí es que eso no cambió nada. No vimos ninguna mejoría, es más, muchos de los pacientes, y ese es para mí el más importante, es que no se retrocedió a tiempo. Es decir, muchos países se dieron cuenta de que no funcionaba y empezaron a retroceder. Retiraron de sus protocolos la hidroxicloroquina, la cloroquina, la ivermectina, lo retiraron. Y se dedicaron a hacer lo que ya sabemos nosotros, por ejemplo, ahora, ¿no? De que hay que manejar los primeros 7 días exactamente como si fuera una gripe. ¿Por qué es importante esto? Y creo que ya lo he mencionado también en el programa de RPP, que hay medicamentos que no solamente no funcionan, sino que ya se ha demostrado que hacen muchísimo daño. Y ese mensaje no está llegando, y nosotros que ahora tenemos ¿Cómo cuál, contacto con doctor? que, por ejemplo, la hidroxicloroquina, que es un medicamento que ya se demostró que no solamente no sirve, sino que empeora el pronóstico de los pacientes cuando están hospitalizados. Y el peor de todos, un medicamento que nunca nadie lo recomendó, quiero aclarar eso bien. O sea, el ministerio nunca dijo que la prednisona y la dexametasona se puede usar. Pero hay una tradición, Mabel, Mauricio, hay una tradición en el Perú, y ustedes lo pueden constatar con varias regiones, de usar la famosa triple cuando alguien tiene una bronquitis o una faringitis. ¿En qué consiste? Van a la farmacia, como siempre se ha hecho por décadas, y le dicen al farmacéutico o a la persona que está atendiendo, si tengo una gripe, me está doliendo la garganta, y se administran la famosa triple que contiene dexametasona, que es el asesino, como yo le digo, metamizol, que es para el dolor, y un antibiótico. Y como eso nunca le ha causado mayores problemas cuando esta era una simple gripe, entonces se ha regado en la población. El ministerio nunca lo recomendó, pero en la realidad lo que está sucediendo ahora es que mucha gente se está automedicando con este medicamento, prednisona o dexametasona, en los primeros 7 días, que ya se sabe que esto definitivamente empeora el pronóstico. Entonces, mensajes como este, aprendidos en Iquitos, en una situación crítica, donde nos dimos cuenta a fines de abril y a principios de mayo de que esto estaba pasando. Entonces no hemos podido nosotros transmitirlo, el ministerio no ha bajado hacia nosotros. Para mí hay un problema, porque es como que tienes una crisis y no recoges los datos que están sucediendo en la vida real, en las bases. Entonces esos datos no se han trasladado a la población, y recién después de varios meses estamos empezando a escuchar que ya más gente lo habla, lo menciona, porque eso realmente está pasando. Sí. Mucha medicación, mucha sobremedicación, y lo peor de todo, dexametasona, prednisona, en esos 7 primeros días. Doctor, en este preciso instante, todas las personas que lo han escuchado y que han sido persuadidas de contar con los medicamentos de emergencia, y me consta porque muchas personas han confesado que tienen un botiquín por si les viene el coronavirus, ¿no? ¿Y qué tienen en ese botiquín por si les viene el coronavirus? Todo lo que usted ha mencionado.
absolutamente todos esos fármacos. Apenas una persona empieza a tener tos, fiebre, dolor de cuerpo y no se somete ni a la rápida ni a la molecular, va a hacer uso de ese botiquín que se compró, ¿no? Y que lo tiene ahí. Dicho esto, ¿qué es lo que debe tener un ciudadano a la mano si tiene síntomas de coronavirus y no tiene la disposición de salir de su casa para no contagiar y no se va a someter ni a la serológica ni a la molecular? Claro. El primer yo diría, medicamento también que debe de tener es conocer un poco más de la enfermedad. La información, esa es la herramienta más potente que puede tener. Y esta información ya cambió, o sea, al inicio, Mauricio, Mabel, los médicos también estábamos desesperados. Lógico. Y entonces usábamos con desesperación, así como el paciente, el médico quería salvar una vida. Y se usaron medicamentos en exceso. Entonces hay que decirle a todas esas personas lo siguiente: esta enfermedad tiene 3 fases. Antes no sabíamos eso, en abril, en marzo eso estaba generándose en la literatura mundial. Esta enfermedad tiene 3 fases. En la primera fase, que es como una gripe que va a durar 5 a 7 días, el 90-95% se va a curar solamente con paracetamol. Si ese dato no llega a la gente, porque la gente lo que está interpretando, las personas que están en las regiones interpretan que si hoy día tengo coronavirus, mañana estoy en la UCI muerto o me están incinerando a mi familia, porque eso es todo lo que vemos en las noticias. Y eso no se ha podido contener desde un inicio. La información, ahora que yo explico las cosas así, veo mucha tranquilidad a las personas solamente con recibir el dato de que si en los 5 primeros 7 días yo no uso muchos medicamentos y lo manejo como una gripe. Ahora, doctor, la mayoría se va a curar. En estos primeros días, adicionalmente al fármaco que usted acaba de mencionar, ¿hay que hidratarse más de lo normal? ¿Hay que comer cosas ricas en proteína? ¿Cuál sería la alimentación ideal para la primera semana? Yo lo resumo simple, ¿no? Yo digo, ¿cómo nos trataron las abuelitas sanas? Con muchos paracetamol, calditos, líquidos, me hidrato bien y al reposo. Eso es lo que debemos hacer. Pero ahí viene la segunda pregunta, bien importante. Mabel, Mauricio, ¿cómo yo sé, doctor, que estoy pasando a la segunda fase? ¿Cómo sé yo que soy ese 5%? Porque el 95% se va a curar solo ahí como una gripe. ¿Cómo sé yo, doctor, si no soy ese grupo de 5 que va a pasar allá? Para eso hay una herramienta que ya felizmente el Ministerio ya tomó un poco posesión de esto, el famoso oxímetro de pulso, que es como el termómetro del coronavirus. Es el elemento importante. Le propongo desarrollar más la segunda fase tras la pausa, porque cada cosa que usted nos está diciendo es muy didáctica y muy interesante y no queremos interrumpirlo. Entonces entendimos que la primera fase de 5 a 7 días, paracetamol, caldito, agua y descansar. La segunda fase la revisamos tras la pausa. Volvemos. 10 de la mañana con 32 minutos. Continuamos en segundos conversando con el doctor Celis, pero antes Carlos Villarreal nos tiene información. Carlos, adelante. Hola Mabel, Mauricio, ¿cómo están? Buenos días, directo, 10:32 de la mañana. Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, asistirá mañana de manera presencial a la sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso para responder sobre los contratos que firmó con diversas entidades del Estado, entre ellos el Ministerio de Cultura. Él ha confirmado su asistencia, ¿no? La invitación o la citación la ha hecho el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón, pero ahora irá en condición de investigado y hay algunos puntos importantes en la agenda, como les decía, los contratos de locación de servicios que suscribió con el Ministerio de Cultura desde el año 2018, los vínculos que ha mantenido con servidores, funcionarios y autoridades que han intervenido en los procesos de contratación en el Ministerio de Cultura, vínculos que ha mantenido con servidores y funcionarios que trabajan en Palacio de Gobierno, con relación también a estos contratos. Y bueno, sobre declaraciones realizadas por el mismo Cisneros y transmitidas en diversos medios de comunicación y redes sociales. Repito, él ha confirmado su presencia mañana a 3 de la tarde en el Congreso de la República ante la Comisión de Fiscalización. Veremos cómo se desarrolla esta sesión
Todos recordamos la anterior que hubo hace un par de meses aproximadamente, también en ese grupo de trabajo. Adelante, compañeros. Muchas gracias, Carlos Villarreal. Nosotros volvemos a un tema realmente importantísimo e impactante. Nuestro entrevistado ha estado luchando indesmayablemente por salvar vidas sin tener la información necesaria, porque así cogió el coronavirus al mundo entero. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Qué medicamos? No se sabía absolutamente nada en la primera etapa. Sin embargo, ahora ya los médicos se han hecho de herramientas muy importantes que están compartiendo con todos nosotros. Así es que si usted en este momento está sintiendo una suerte de resfrío, de tos, de fiebre que aparece y desaparece, es probable que haya empezado, ¿no?, a desarrollar el coronavirus, y el doctor Celis, que está con nosotros en línea, nos dice que esta sería la primera etapa y que hay que tratarla como un resfrío tradicional, solo con paracetamol. Todas esas personas que se automedican con ivermectina y otros medicamentos están agravando probablemente su estado de salud. Y nos describió el doctor Celis, con quien retomamos de inmediato la conversación, que hay una segunda etapa y una tercera etapa. ¿Todos pasan necesariamente a la segunda etapa? No. Y si pasan a la segunda etapa, ¿qué es lo que se debe hacer? Allí, en ese preciso momento nos quedamos. Quisiéramos retomar la importancia del oxímetro en esta segunda etapa. ¿Qué es un oxímetro? ¿Vale la pena tenerlo en casa? ¿Es más útil el oxímetro que la ivermectina? Claro, Mauricio. Entonces estábamos en que el oxímetro es como el termómetro de COVID. Este termómetro de COVID, que se llama pulsoxímetro, es un instrumento que permite, solamente colocándolo en el dedo, medir cuánto de saturación de oxígeno hay en mi sangre. Por lo tanto, si yo estoy desarrollando una neumonía viral por COVID, esa saturación va a empezar a bajar. Entonces, si ustedes, por ejemplo, están en Lima, y en Iquitos también, la saturación normal debe ser de 94 para arriba. Obviamente, sin que sufras nada en los pulmones, hay mucha gente que sufre fibrosis y que satura menos. ¿Un asmático tiene que saturar lo mismo, doctor? Si la persona es asmática y se somete a un oxímetro. Claro, si no está en crisis de asma, obviamente tiene que saturar como cualquier otra persona, ¿no? De 94 para arriba. Entonces el oxímetro, si yo tengo una familia de 10, 15 personas o menos, yo estoy desarrollando una gripe, porque a veces esto, una vez que entra a una casa, casi todos lo tienen juntos, o pasando un par de días. Entonces el oxímetro me va a servir para saber quién de esas personas van a pasar a esta segunda fase. El oxímetro me va a decir, doctor, estoy saturando 95, 94, 97, es normal en Lima, pero si me dice se ha quedado en 94 y ahora ayer en la noche ha sido 93, 92, y ya me siento un poco agitado, o sea, camino, me canso, hasta para hablar me siento un poco cansado. Entonces, en ese momento... Sí, hagamos una pausa ahí, porque usted ha hecho la diferencia y ha hablado de los valores en Lima. ¿En regiones con altura los valores del oxímetro cambian? Sí, mucho cambian. Y eso también las personas tienen que saberlo, porque la información hay que compartirla entera. Te agradezco. Mira, a medida que aumenta la altura hay cambios en la saturación normal. Vamos a los extremos. En Lima, como digo, 93 para arriba, 94, 98 es una saturación normal. Y siempre es variable. A veces la gente se asusta cuando baja de 97 a 95. La saturación varía durante el día o cuando estoy en reposo, etcétera. En Puno, que estamos hablando ya de 4.000 metros, la saturación normal puede variar entre 85 y 90. Entonces ellos no se van a asustar, por eso es que a ellos hay unas tablas que es importante compartir incluso para la población. ¿Y si lo están escuchando en Huancayo en este momento, en Cerro de Pasco? Claro, por ejemplo, a partir de 3.500 metros ya los valores varían mucho entre 85 y 90. 88 y 90. Y no hay que asustarse, o sea, si una persona está en Ticlo en este momento y se sometió a la prueba del oxímetro y le arroja 86%, es porque está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Así es. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de contactar con una persona que está casi a 5.000 metros. Entonces hasta yo tuve que revisar a esa altura, porque 4.000 ya es aceptable 85, y revisando ya por llegar a 5.000, que es una altura muy, una mina,
Entonces, revisando hasta 82 es admisible en esas alturas. Entonces, ahora, doctor, médicos, ¿en qué momento de salud el también paciente que ya toma conciencia, que tiene una oxigenación baja según el lugar donde se encuentre, pero con esta explicación que nos ha dado, ya las personas pueden tomar conciencia que con un oxímetro, que es algo muy sencillo, tienen 3 días de saturación de oxígeno muy baja? ¿En qué momento el paciente debe ingresar a un hospital? Cuando esa saturación baja del normal, menos de 85 para Puno, menos de 94 para Lima o Iquitos, y entonces ese paciente ya tiene que cambiar de estrategia. La familia, como yo digo, se concentra en ese paciente y ahora ahí vamos a cambiar de tratamiento. Entonces el médico va a examinar y va a ver, y ahí vienen 3 medicamentos, ¿no? Donde ya cambia la estrategia, ya cambió el paracetamol, muchas familias enteras se van a curar solamente con eso, no van a necesitar más. Pero supongamos que en una familia, doctor, mi mamá es diabética, tiene 60, 70 años, y ya empezó a desaturar, ahora usted me ha dicho que 93, está saturado 93, y ya caminando se ha cansado un poco. Bueno, le digo, la paciente tiene que ir a un hospital, a un centro donde le puedan administrar el elemento fundamental, oxígeno. No requiere grandes cantidades ahorita, pero no debe estar ella aguantando tanto. Necesita un oxígeno por cánula binasal, 2 litros por minuto, que le va a permitir llegar otra vez a 94, 95. El oxígeno debe ser considerado un medicamento. ¿Por qué este mensaje es importante? Porque ya hemos visto, Mabel, Mauricio, muchas regiones concentradas en ivermectina, fabricando su propia ivermectina, y cuando sus hospitales eran avasallados, otra vez con la falta de oxígeno. Nosotros en Loreto, cuando nos dimos cuenta del problema del oxígeno, por eso es que yo insisto en este mensaje, que nos murieron 2 médicos en la unidad de cuidados intensivos por falta de oxígeno. Entonces, esa realidad no se ha trasladado. O sea, como las regiones han tenido 3, 4 meses para prepararse con algunos datos que nosotros ya teníamos, ¿no? Entonces, el oxígeno es un medicamento más. En la segunda, sin embargo, doctor, en la segunda etapa. Exacto, en la segunda etapa. Sin embargo, doctor, en esta etapa también se están aplicando algunos medicamentos, más allá del oxígeno. Exacto. Entonces, ahí, Mabel, Mauricio, ya han aparecido medicamentos que tienen evidencia de que funcionan. Entonces, eso no lo sabíamos todavía en marzo. Ahora ya sabemos que en el periodo en que el paciente está con necesidades de oxígeno, saturando menos de 85 en Puno, saturando menos de 93 en Lima, aparte del oxígeno, ya hay otros medicamentos que ayudan, como por ejemplo, ahí sí, y en ese momento, dexametasona. Porque si lo usas antes, mira cómo la información puede ser tan traicionera si se transmite mal. Y el paciente no está comunicado, no estamos enseñando. Lo que está haciendo la gente es, como la dexametasona funciona ahí, entonces yo lo uso desde ahorita porque yo no quiero agravarme. Y ese mensaje no ha llegado porque las personas ya usan dexametasona, así no sepan nada. Lo usaban siempre para sus dolores de garganta. Entonces ahí perdimos una batalla comunicacional, yo creo hace mucho tiempo. Yo estoy esperando esos cambios comunicacionales que ha hecho el Ministerio que va a hacer, y una de ellas es comunicar esto, que esos medicamentos no se pueden trasladar a la primera fase porque empeoran el pronóstico. Eso le quería preguntar, ¿qué pasa si en la primera fase tomo dexametasona? ¿Qué sucede? De todas maneras empeoras el pronóstico. Si eres un joven de 27 años, como estoy viendo ahora varios, y tomas lo que debería ser una cosa muy leve, pasarlo como una gripe, terminas a veces hospitalizado, o en el peor de los casos hemos visto jóvenes de 30 años en otra región. Entonces, doctor, para las personas que se suman en este momento a nuestra conversación, en la primera etapa, y lo queremos repetir todas las veces que sea necesario, hay que tratarlo como un resfrío común, con caldos, con hidratación y paracetamol. Eso es un resfrío común. Cuando entramos a la segunda etapa, ahí ya es necesario oxígeno, según lo que mande el oxímetro, ¿no? Y medicamentos, como el que acaba de mencionar. Si se usan en la primera etapa, vamos mal porque le estamos quitando defensas al organismo. Así es. Completamente. Este medicamento no solamente cuando se usa mal en la primera etapa, no solamente te da mal, sino hace como si te empujara hacia la segunda fase, como si te empujara hacia la UCI, hace que la neumonía viral, que debería ser una neumonía leve en muchos casos, se termine convirtiendo en una neumonía grave, ¿no? Entonces, yo mencionaba ahí los medicamentos que básicamente son 3, ¿no? Uno es
el oxígeno, que ya dijimos que es fundamental en esta etapa, la dexametasona, que ya se demostró que funciona en los pacientes que requieren oxígeno, y el tercero es una especie de anticoagulante, porque acuérdense que Italia enseñó en unas necropsias hace ya buen tiempo, de que se formaban unos pequeños coágulos en los pulmones. Entonces, estos anticoagulantes que tienen varios nombres, por ejemplo, enoxaparina, es uno de los que más estamos usando en el Perú, ayudan mucho en esta fase, especialmente a los que tienen factores de riesgo, diabéticos, obesos, gente que tiene comorbilidades. Y entonces, esa combinación de esos tres, Mauricio, Mabel, están salvando muchas vidas. Entonces, ahí tienes dos momentos. Primero, estás salvando muchas vidas al no sobremedicar, porque ya sabemos que la sobremedicación mata. En la segunda etapa, mucha gente se va a hospitalizar y con la ayuda del oxígeno, con la ayuda de un médico tratante, una enfermera que controle tu glucosa, tu hipertensión, te ayude, muchas altas vas a tener, miles de altas tenemos en el Perú gracias a que se han salvado por tener oxígeno, dexametasona, enoxaparina. Doctor, hay una tercera etapa que lo comprometemos a describir y a prevenir a las personas que lo están escuchando luego de la pausa. Y también, ahora que habló de los anticoagulantes, ¿qué pasa si el paciente es hipertenso, ¿no? También tendría que tomar el anticoagulante. Queremos regresar para describir la tercera etapa en la que no hemos entrado y tocar algunos detalles de la segunda etapa, si usted nos permite. Volvemos con el doctor Celis. Continuamos con el doctor Celis, que está volcando todo su conocimiento y toda su experiencia, ya que él pasó durante esta pandemia su tiempo en el Hospital Regional de Loreto, que recordemos que en un momento fue epicentro de esta pandemia. Y antes de entrar a la fase 3, doctor, usted ya nos había explicado las dos primeras fases. Después vamos a recapitular bien, Mauricio, porque creo que esto tiene que ser reforzado. Yo le quería preguntar, doctor, si estamos hablando de medicinas específicas para cada fase. En la primera fase, paracetamol, no dexametasona, no a la automedicación, y ya en la segunda fase nos dice que sí se puede usar dexametasona. ¿Por qué es que las instituciones del Estado están repartiendo kits con estas medicinas que usted dice que no se deben utilizar, incluyendo la ivermectina, la hidroxicloroquina? Porque yo creo, Mabel, que nos hemos quedado, como muchos otros países lo hicieron, con esa esperanza de que iban a funcionar. Y yo pienso que ahí, si alguien me diría por qué nosotros no retrocedimos, no tengo la respuesta completa. O sea, yo y muchos otros médicos estamos preocupados de por qué el Estado no retrocedió como lo hicieron muchos. O sea, por qué persiste e insiste en este grupo de medicamentos que son tres, ¿no? Hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, y hay unos kits ahí. Ojo que el Estado nunca recomendó prednisona. Ese es un mal que lo tenemos nosotros en la informalidad del manejo de las medicinas en el Perú. Pero incluso estos tres medicamentos que no han demostrado que no funcionan, y es más, uno de ellos que todavía está en la norma nacional, que es la hidroxicloroquina, ya ha demostrado en estudios que cuando lo das en pacientes que están hospitalizando mal, agrava el cuadro. Entonces tú ya tienes en esa guía un medicamento que aunque te pongan en letras chiquitas ahí que no debes usarlo aquí o allá, lo que está sucediendo en la realidad, y esa es mi preocupación, la preocupación que nosotros tenemos, es de que es como si estuviéramos nosotros en otra dimensión. Es como si el Estado estuviera hablando de otro problema, y yo nunca he dicho, acá dice clarito, y las personas están haciendo otra cosa, Mauricio Mabel. Están haciendo cosas diferentes. Entonces, ¿dónde está el combate de ese mal que estamos haciendo abajo? Nada, ni siquiera arriba retirando esos medicamentos, y ni abajo recogiendo las experiencias de Iquito y otras regiones donde ya hemos visto que lo que están haciendo la gente es sobremedicarse y empeorarse ellos mismos. Entonces, por ambos lados no hay reacción, o sea, estamos demorando. Yo esperaba que esta campaña comunicacional ya hable siquiera a las personas de estas fases, y ustedes se van a dar cuenta cómo las personas cuando le hablas de fases se tranquilizan más. Porque digamos todas las personas creen que en el segundo y tercero temporales que vemos inaugurar en distintas regiones del país, ¿no? Y que se siguen construyendo, ¿no? Con una velocidad impresionante. Si dentro de ellos se suministra ivermectina, ¿no? En la etapa equivocada, de nada nos sirve toda esta infraestructura, porque
suministrando este medicamento de acuerdo a su vasta experiencia en Iquitos, le estaríamos haciendo un daño al paciente. Por supuesto, has dado un punto clave ahí que yo considero que el gobierno no va marcha atrás, porque acuérdate que el plan de salud dice diagnóstico temprano y tratamiento oportuno. No hay diagnóstico temprano con pruebas rápidas, Mauricio, y lo vienen haciendo muchos meses. Solo con molecular. Plan Taika, diagnóstico temprano. Tratamiento oportuno, dice, para evitar que el paciente llegue a UCI. Así lo describe el gobierno y el salud en sus redes. Y así hace campaña. ¿Tratamiento oportuno con qué? Con medicamentos que no funcionan en la primera fase. Entonces, si tú usas dos cosas o das el mensaje equivocado, lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo, recursos, energía, dinero del pueblo en cosas que no, cuando tú ya sabías hace muchos meses o deberías haber sabido. De que hay cosas y ahí en que es, sí tienes doctor, que concentrar. y ahí es, doctor, cuando entramos a la tercera fase, cuando las personas necesitan ya una cama UCI con un ventilador. Exacto. Entonces, hablemos un poquito de esa parte, ¿no? O sea, ya hemos mencionado que mucha gente se va a salvar, como más de muchos miles que han salido de los hospitales, gracias a que hay un oxígeno, hay una cama, una enfermera que los trata. Y considero, En doctor, ese que es periodo, oportuno, perdón la interrupción en este momento, que vamos a ahondar en la tercera etapa, que las personas que lo están escuchando no piensen que necesariamente pasan a la segunda etapa. Algunos solamente hacen la primera etapa y en su casa eliminan el virus del organismo con lo que usted ha mencionado. No se vaya a pensar que porque estamos describiendo 3 etapas, todos los oyentes van a hacer las 3 etapas. Correcto. Gracias, Mauricio. Muy buena aclaración. O sea, hay que insistir en ese mensaje. 90-95% se va a curar en la primera fase. Ese 5% que pasa a la segunda, más de la mitad van a salir de alta. Como Sin están viendo, entrar a miles UCI. de alta, sin entrar a UCI. Y ahí, en un grupo de pacientes, se va a desarrollar esta famosa respuesta hiperinflamatoria, ¿ya? Que consiste en que el cuerpo desarrolla una respuesta exagerada, enérgica, para tratar de defenderse de ese virus, y lo que desarrolla es un cuadro de hiperinflamación que se convierte en una fase 3. Esos pacientes son los que tienen la mayor mortalidad. Es cierto que es el menor porcentaje, pero aún entrando a UCI, ya sabes, en los mejores hospitales del mundo inclusive, mueren, o la mayoría mueren. Tenemos muchas altas de UCI, pero en promedio 60, 50 o más por ciento mueren incluso en las mejores UCIs del mundo. Doctor, Entonces, y esa mortalidad probablemente aumenta porque los pacientes llegan demasiado tarde. En su experiencia, ¿por qué? ¿Por qué llegan tarde? varias razones. Ya dijimos que una de las razones por las que van a llegar ahí es la sobremedicación, hay que repetirlo. Prednisona y dexametasona en la primera fase te van a llevar directo a la tercera fase o te van a empujar rápido hacia la tercera fase. Y lo otro es que estos pacientes, ¿no?, que van a ingresar a la unidad de cuidados intensivos desarrollan el cuadro más complejo de todos. Y entonces ahí es donde tienes otras energías. Te voy a poner varios puntos. El paciente no solamente muere porque llega a la tercera fase. Lo que hemos visto en Iquitos. Nuestros pacientes murieron porque se acabó el oxígeno estando en UCI. Pacientes que podrían haberse salvado. Pacientes mueren porque se acaban medicamentos esenciales en la UCI como becuronio, rocuronio, fentanilo, midazolam, que el hospital tiene que encargarse de que no se agoten porque son medicamentos difíciles de conseguir en situaciones de crisis. Y también mueren pacientes porque te dan un ventilador mecánico, como están haciendo a veces el Ministerio de Salud, pero no te dan la cama completa como el personal y el intensivista, porque hay escasos en el Perú. Entonces, tenemos un problema y eso podría explicar por qué, es una de las razones que podrían explicar por qué nosotros estamos con una tasa más alta de mortalidad del mundo, porque todos los países del mundo pasan por eso, pero están respondiendo mejor con su oxígeno, han retrocedido con los medicamentos que no funcionan, se han abastecido mejor de insumos. Y entonces, en esa fase en que nosotros deberíamos concentrarnos también, aparte de la cuarentena, el aislamiento, que nos contuvo en una fase inicial, que ayudó mucho, pero no nos hemos preocupado por este otro momento, ¿no? O sea, ahí yo creo que radica una de las cosas más importantes. Entonces, Doctor, hay una campaña ahora intensa, nosotros decimos con un pauteo, es decir, con una emisión, ¿no?, insistente,
Pero en esa campaña no se está hablando de esto que consideramos es fundamental. O sea, ¿qué hago yo en mi casa si tengo fiebre? La gente sale despavorida o le hace caso al vecino y toma Quión, Sábila, se ponen de cabeza, y todo eso es errático y no lo estamos contrarrestando con la información pertinente que su experiencia en lucha contra coronavirus le ha dado. Esta primera etapa, lo que tenemos que hacer, doctor, insisto, es aislarnos para no contagiar a los que viven con nosotros. Claro. Enfrentarlo como un resfrío común, con una buena hidratación, con una buena alimentación y con paracetamol. El 95% sale de esta etapa. Correcto. Pero si no lo comunica el Estado, doctor, no vamos por buen camino, porque lo que percibimos nosotros es lo contrario. Gente que apenas estornuda ya está tomando ivermectina y está tomando todo lo que usted ha previsto para la segunda etapa. Así es. Ese es el mayor problema fundamental. Lo que está sucediendo en la realidad, Mabel, Mauricio, es otra cosa. Yo lo que insisto desde hace un par de meses es que el Estado no ha aterrizado en la realidad. Al inicio era comprensible porque todos estábamos asustados y las regiones como abandonadas por teléfono, digamos así, viendo todo. Pero ahora ya hay más información, hay más datos. Y esos datos urgen, son una urgencia que se comuniquen. Ahora, el gobierno regional también ahí tiene gran responsabilidad, ¿no? Porque las lecciones las aprenden todos, incluyendo el gobernador regional. Pero, doctor Celis, antes de finalizar, yo quería consultarle, cada región tiene una dinámica particular. ¿Cuál sería, en todo caso, el mensaje que usted le daría a quienes habitan en su región? Porque entiendo que en estos momentos se están ocupando mucho más de los niños, que no se contagien, que no salgan, que estén en casa, pero vemos que hay otras personas, los adultos mayores y los jóvenes, que están en la calle, como si nada sucediera. Claro. Hay dos extremos ahí. Ya sabemos que los jóvenes son los que más se infectan, ¿de acuerdo? Pero no son los que más se enferman o los que van a morir. A veces el mensaje también ahí falta mucha comunicación. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. En las familias lo que yo veo es que la mamá que tiene 45, 50 años está preocupada por su hijo de 14 que ya está iniciando los síntomas, que por el esposo que tiene 50 con diabetes y obesidad. Entonces, la familia ha llegado al extremo de aislar al niño, ¿no? Aislar al niño para protegerlo a él, cuando en realidad la energía debería ser puesta en el papá, que es diabético y obeso, que sabemos que son los que más probablemente van a ir mal. Entonces, la estrategia de manejo, la gente hace eso, Mabel, Mauricio, porque no tiene información. Doctor, esa información no llega. Muy valioso lo que ha compartido.